Vete andando a casa de tus padres a ver si no te congelas, gritaba mi marido, dejándome encerrada en la calle en pleno invierno solo con un camisón. Ya me disponía a poco a romper una ventana, cuando de repente una vecina anciana salió de la casa de al lado y dijo: «Mi hijo es el jefe de tu marido y yo soy la dueña de toda la empresa. Ven, pasa la noche en mi casa. Mañana estará suplicando clemencia». Pero todo esto fue precedido por una noche que había comenzado como docenas de otras antes. Isadora oyó el coche de Damián llegar, pasadas las 11 de la noche. Estaba sentada en la cocina en silencio mirando una taza de té que ya se había enfriado. La puerta se abrió y Damián entró en la casa. Estaba de buen humor. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío de la noche madrileña y de su caro abrigo emanaba un perfume ajeno, dulce, empalagoso. No era el suyo. Dejó las llaves sobre la consola de la entrada y fue a la cocina aflojándose el nudo de la corbata. ¿Aún despierta?», preguntó con energía, como si no notara la tensión en el ambiente. Abrió la nevera y miró dentro. «Hay algo para picar. En las negociaciones solo comí una ensalada de nada». Isadora levantó lentamente los ojos hacia él. Guardó silencio. Se había prometido a sí misma que esa noche no diría nada, que no preguntaría ni intentaría averiguar nada. Pero el olor de aquel perfume era demasiado fuerte, demasiado extraño en su casa. «Las negociaciones se han vuelto a alargar», dijo ella con una voz queda y sin emoción. «Ya sabes cómo es Isadora a fin de año», respondió Damián sacando un tupper con la cena del día anterior. «Todos son informes, reuniones, contratos. Hay que cerrarlo todo antes de las fiestas. Estoy reventado». Metió la comida en el microondas y se giró hacia ella notando por fin su mirada. «¿Qué te pasa ahora? Tienes una cara como si se hubiera muerto alguien». Ahí empezaba todo. Isadora respiró hondo. Contó: «Simplemente me pregunto, Damián, si estos viajes de negocios, estas negociaciones nocturnas, no se han vuelto demasiado frecuentes. Cada semana, a veces 2 o 3 veces». Él sonrió negando con la cabeza. «Estoy ganando dinero, Isadora. Para nosotros, para esta casa, para tus viajes de compras. ¿O ya has olvidado cómo se hace? Llevas 7 años sin trabajar». Era un golpe bajo. Siempre hacía lo mismo. Cuando se quedaba sin argumentos, le recordaba que era ama de casa. Ama de casa en la que se había convertido por su propia insistencia. «¿Para qué necesitas esa contabilidad polvorienta, ese estrés?», le había dicho entonces. «Tú serás la guardiana de nuestro hogar. Quiero llegar a casa y no ver a una auditora agotada, sino a la mujer que amo». Y ella le creyó. Dejó una carrera brillante, un puesto de especialista senior en una gran firma, y ahora él se lo echaba en cara a la menor oportunidad. «No he olvidado cómo se hace», respondió ella con calma. «Y yo tampoco he olvidado cómo son los informes financieros. He visto el extracto de nuestra cuenta conjunta. Hay muchos gastos en restaurantes en los que según tú no has estado, y pagos de hoteles en los días en que supuestamente te quedabas en la oficina terminando un proyecto». Damián dejó de sonreír. Se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a ella. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo de la calle. «¿Andas rebuscando en mis cuentas?». «Son nuestras cuentas conjuntas», replicó Isadora. «O más bien lo eran. Desde hace 6 meses tu nómina llega a otra cuenta de la que no sé nada y a esta solo transfieres una pequeña cantidad para los gastos. Quiero saber qué está pasando, Damián». El microondas pitó, pero nadie le prestó atención. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué está pasando?». Soltó una risa corta y seca como un ladrido. «Lo que pasa es que me mato a trabajar para mantener a esta familia, esta casa, esta vida a la que te has acostumbrado tanto. Y tú te pasas el día aquí sentada y del aburrimiento te crees detective y te metes donde no te llaman. Es asunto mío». Su voz tembló, pero se obligó a hablar con firmeza. «Soy tu mujer. Tengo derecho a saber a dónde va nuestro dinero y dónde pasas las noches». «Tienes derecho a callarte y a estar agradecida», bramó él golpeando la mesa con la palma de la mano. La vajilla tintineó. «Estoy harto de tus eternas sospechas, harto de tu cara de amargada. Quizás si te dedicaras a ti misma en lugar de a mis cuentas me apetecería volver a casa antes». Las palabras fueron como bofetadas. Isadora sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero no le permitiría verlas. Apretó los puños bajo la mesa. «Así que es eso. La culpa es mía». «¿Y de quién si no?». Se levantó cerniéndose sobre ella. «Te has convertido en una ama de casa aburrida y eternamente insatisfecha. ¿Qué puedes ofrecerme aparte de reproches?». Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Era demasiado cruel, demasiado injusto. Él mismo lo había querido. Él mismo la había convertido en eso. «Te lo di todo», susurró ella. «Renuncié a mi vida por ti». «Pues recupérala», gritó él. «¿No te gusta estar aquí? Pues lárgate. Ahí está la puerta. Puedes irte ahora mismo a casa de tus padres, a ese pueblo perdido. A ver cómo les explicas por qué tu marido te ha dejado». La agarró del brazo. Isadora gritó por la sorpresa y el dolor. Sus dedos se clavaron en su hombro como tenazas. Él era fuerte, mucho más fuerte que ella.
Suéltame, me haces daño, Damián, suéltame. Pero él no la escuchaba. La arrastró desde la mesa a través de la cocina hasta la entrada. Ella solo llevaba un fino camisón y estaba descalza. El frío suelo de mármol del vestíbulo le quemó los pies. Intentó resistirse, liberarse, pero su agarre era férreo. «¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco?», gritaba ella, pero su voz se ahogaba en el furioso resollar de él. Abrió la puerta de entrada de un tirón. Una ráfaga de aire helado le golpeó la cara. Afuera había un invierno crudo, caía aguanieve. «¿Querías hablar de dinero?», le rugió al oído. «No hay dinero. ¿Querías la verdad? Pues ahí la tienes, me tienes harto». Con estas palabras la arrojó al porche. Cayó de rodillas sobre los escalones cubiertos de una fina capa de hielo. El frío fue instantáneo, estremecedor. La fina tela del camisón se empapó de inmediato y se volvió gélida. Levantó la cabeza sin poder creer lo que veía. Damián estaba en el umbral con el rostro desfigurado por la rabia. «Vete andando a casa de tus padres, a ver si no te congelas», gritó y cerró la puerta de golpe. Sonó un cerrojo y luego otro. Isadora se quedó sola, en camisón a la intemperie. El silencio solo era roto por el silbido del viento. Se levantó de un salto y empezó a golpear la puerta con los puños. «Damián, abre. ¿Qué demonios haces? Abre ahora mismo». Pero no hubo respuesta. La luz del vestíbulo se apagó. Ni siquiera estaba mirando. Simplemente la había dejado allí para que muriera. El pánico empezó a convertirse en terror. Sabía que con ese frío no aguantaría mucho tiempo. Sus pies descalzos ya no sentían los escalones. La piel le ardía por el frío. Miró a su alrededor. Su urbanización privada era tranquila y lujosa. Todos los vecinos dormían tras sus altos muros. Gritar pidiendo ayuda era inútil. El viento se llevaría sus gritos. El móvil se había quedado dentro. Todo se había quedado dentro. Toda su vida. Corrió hacia la ventana del salón. Las cortinas estaban echadas. Golpeó el cristal primero suavemente, luego con más fuerza. «Damián, por favor, me voy a congelar». Silencio. La humillación era insoportable, pero el miedo a la muerte era más fuerte. Tenía que entrar. Tenía que sobrevivir. Su mirada recorrió el porche. Cerca de un macizo de flores cubierto de escarcha, lo vio. Un gnomo de jardín que había comprado en verano como decoración. Ahora estaba cubierto de hielo y pegado al suelo. Era su única oportunidad. Corrió hacia él y empezó a desenterrarlo con las manos desnudas. Los dedos se le entumecieron al instante. Un dolor agudo, pero siguió obstinadamente. Finalmente consiguió arrancar la pesada figura de cerámica del suelo. El gnomo era pesado e incómodo. Temblando de pies a cabeza, se acercó a la ventana. Le castañeteaban los dientes con tal fuerza que parecía que se le iban a romper. Levantó el gnomo, un segundo más, y rompería la ventana de su propia casa. Sabía que después de eso no habría vuelta atrás, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era sobrevivir. Y justo en el instante en que sus manos comenzaban el movimiento para estrellar el gnomo contra el cristal, se oyó un sonido cercano, el clic de una cerradura, pero no en su casa. La puerta de la mansión vecina enorme, parecida a un palacio que siempre parecía deshabitada, se abrió lentamente. Una mujer anciana apareció en el porche. Era alta, elegante, con un peinado de pelo cano impecable. Sobre sus hombros llevaba un pesado abrigo de pieles. Isadora se quedó paralizada con el gnomo en las manos, sintiéndose atrapada en el acto. Era Griselda Montenegro, la dueña de toda la urbanización, una leyenda local, una mujer a la que todos temían y respetaban. Isadora solo la había visto un par de veces de lejos subiendo a su enorme coche negro. Griselda Montenegro la miró sin sorpresa como si viera una escena así todos los días. Su mirada era aguda, penetrante. Bajó lentamente los escalones de su casa y sin decir una palabra se acercó a Isadora. Luego se quitó el abrigo y lo echó sobre los hombros temblorosos de la joven. El pelo era increíblemente cálido pesado. Olía a perfume caro y a poder. La mujer tomó a Isadora del brazo. Su agarre era firme, seguro. «Vamos», dijo en voz baja, pero autoritaria. Condujo a una aturdida Isadora hacia su casa, lanzando una breve mirada de desprecio a la puerta, tras la cual se había escondido Damián. Isadora tropezaba, sus piernas ya no le obedecían. Entraron en un vestíbulo inmenso, bañado por una luz cálida. Griselda Montenegro cerró la puerta tras ellas, dejando fuera el frío y el silbido del viento. Ayudó a Isadora a sentarse en un profundo sillón junto a la chimenea. Mi marido, intentó explicar Isadora, pero sus labios no le respondían, las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar aquella vergüenza? Griselda Montenegro levantó una mano deteniéndola. «No necesito explicaciones. Sé quién eres. Isadora Serrano, y sé quién es él. Damián García». Isadora la miró sorprendida. ¿Cómo sabía sus nombres? Griselda Montenegro se acercó a un mueble bar, sirvió un poco de brandy en una copa pequeña y se la tendió a Isadora. «Bebe, es una orden». Su tono no admitía réplica.
Isadora obedeció y dio un sorbo. El líquido ardiente le quemó la garganta y extendió un calor por su cuerpo. Griselda Montenegro la observó durante unos segundos, y luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Mi hijo Flavio es el jefe de tu marido, y yo soy la dueña de toda la empresa. El mundo de Isadora, que acababa de derrumbarse, dio otro vuelco. Miró a aquella mujer poderosa, y lentamente la comprensión nació en sus ojos. No era simple compasión vecinal, era algo más. Griselda Montenegro se acercó a la ventana y miró hacia la casa de Isadora, que ahora parecía pequeña y miserable. Vamos, pasarás la noche aquí en el cuarto de invitados. Y mañana... Hizo una pausa y su voz se volvió dura como el acero. Mañana él estará de rodillas suplicando clemencia. Isadora no durmió en toda la noche. Yacía en la enorme cama de la habitación de invitados, envuelta en un edredón de seda, mirando al techo. Su cuerpo por fin había entrado en calor, pero por dentro todo estaba helado. Las palabras de Griselda Montenegro, autoritarias, prometiendo venganza, resonaban en su cabeza, pero no le traían alivio. Parecían irreales, como todo lo que estaba sucediendo. La mañana siguiente la despertó un suave golpe en la puerta. Entró una empleada del hogar, con una bandeja que contenía café y un montón de ropa. La señora Montenegro me pidió que le trajera esto, dijo la mujer, dejando sobre un sillón un jersey de cachemira, de color crema, unos pantalones de lana de corte recto y unos mocasines de cuero suave, y me pidió que bajara a su despacho en cuanto estuviera lista. La ropa era cara de una calidad impecable, y sorprendentemente le quedaba perfecta. Isadora se vistió sintiéndose como una impostora con aquellas prendas lujosas y ajenas. Se miró al espejo. Le devolvió la mirada a una mujer pálida y cansada, con un brillo febril en los ojos. Pero la ropa cara le daba un aspecto nuevo más severo. Ya no parecía una víctima. Eso le dio fuerzas. El despacho de Griselda Montenegro estaba en la planta baja. Era una habitación enorme revestida de madera oscura, con estanterías del suelo al techo y un imponente escritorio de roble. La dueña de la casa estaba sentada en un gran sillón de cuero, de espaldas a la chimenea donde crepitaba el fuego. Señaló a Isadora el sillón de enfrente. Siéntese, Isadora. Isadora se sentó en el borde con la espalda recta. Mi hijo está a punto de llegar, informó Griselda Montenegro como si hablara de la entrega del correo. Y detrás de él su marido. Quiero que esté presente durante la conversación. El corazón de Isadora se aceleró. Volver a ver a Damián. No estaba segura de estar preparada. Yo... no sé qué decir, susurró. No tiene que decir nada, cortó Griselda Montenegro. Hablaré yo. Su único trabajo es sentarse aquí como un recordatorio viviente de lo que ha sucedido. Estuvieron sentadas en silencio unos 10 minutos. Entonces llamaron a la puerta y entró un hombre de unos 40 años, alto, bien vestido, pero con el rostro pálido y demacrado. Se ajustó nerviosamente la corbata y se acercó al escritorio de su madre. «Mamá, ¿me has llamado?» Su voz era tensa. «Sí, Flavio, siéntate». Griselda Montenegro señaló un tercer sillón junto a Isadora. Flavio lanzó una mirada rápida y asustada a Isadora y la desvió de inmediato. Se sentó intentando mantenerse lo más alejado posible. Se sentía claramente incómodo. El miedo a su madre estaba escrito en su rostro. «¿Sabes quién es esta mujer?», preguntó Griselda Montenegro, mirando fijamente a su hijo. «Sí, mamá. Es Isadora, la mujer de Damián García», respondió él en voz baja. «Bien que lo sepas», asintió ella, «porque en unos minutos estará aquí el propio García. También lo he convocado». Flavio palideció aún más. «Mamá, quizá no deberías...» «Son sus asuntos familiares. Quizá yo pueda hablar con él». «No, tú ya has hablado», lo interrumpió Griselda Montenegro con un tono gélido, «y has conseguido que tu subordinado eche a su mujer a la calle en camisón en pleno invierno. Se acabó el hablar. Ahora escucharás». La puerta se abrió de nuevo y una secretaria anunció: «Damián García ha llegado». «Que entre», ordenó Griselda Montenegro. Damián entró en el despacho con una sonrisa de suficiencia. Llevaba su mejor traje, estaba recién afeitado y claramente dispuesto a una victoria fácil. Obviamente pensaba que lo habían llamado por algún pequeño malentendido vecinal que ahora resolvería fácilmente con su encanto. «Griselda, Flavio, buenos días», dijo alegremente. Y entonces su mirada se posó en Isadora. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Se quedó paralizado como si hubiera chocado contra un muro invisible. Shock, incredulidad y luego pánico. Miraba alternativamente a su mujer sentada en el despacho de la dueña de la empresa, vestida con ropa cara, y a la propia Griselda Montenegro, cuyo rostro era una máscara de piedra. Toda su confianza se evaporó en un segundo. Comprendió que no era una simple conversación entre vecinos. ¿Qué hace ella aquí?, graznó, señalando a Isadora. «Está aquí como mi invitada», respondió Griselda Montenegro con voz serena.
La pregunta es, ¿qué hace usted aquí, señor García? La he convocado para comunicarle una simple decisión. Hizo una pausa, disfrutando de su desconcierto. A partir de este momento está usted despedido del Grupo Montenegro. Damián se tambaleó. ¿Despedido por qué? Por depravación moral y una conducta incompatible con el estatus de un empleado de nuestra empresa, sentenció Griselda Montenegro. Anoche cometió un acto que no honra a ningún hombre. Expuso a su esposa al frío, puso su vida en peligro. Personas como usted no trabajan en mi compañía. Tramite todos los papeles hoy mismo. Su finiquito estará listo para esta tarde. El pánico en los ojos de Damián era casi animal. Perder ese trabajo, esa posición, esos ingresos, para él era como la muerte. Miró a Flavio buscando apoyo. Flavio, dile que es un malentendido, solo discutimos, una riña familiar normal. Isadora, por favor, díselo. Pero Isadora permaneció en silencio mirándolo con frío desprecio. Todo su amor, todo su perdón se había evaporado la noche anterior en el porche helado. Damián se volvió de nuevo hacia Griselda Montenegro con la voz temblorosa. Señora Montenegro, se lo ruego. Le he dado 10 años a esta empresa. Soy uno de los mejores empleados. No puede hacer esto por una nimiedad doméstica. No es una nimiedad, sentenció ella. Es todo. Puede irse García. Y entonces ocurrió algo extraño. El pánico en el rostro de Damián comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por una especie de reflexión tensa y luego una sonrisa fría y maliciosa apareció en sus labios. Se enderezó. El miedo desapareció dando paso a una confianza gélida. Desvió la mirada de Griselda Montenegro a su hijo Flavio, que había permanecido todo el tiempo encogido en su sillón sin atreverse a levantar la vista. ¿Despedido?, repitió Damián, y su voz adquirió un nuevo matiz metálico. ¿Estás seguro, Flavio, de que quieres esto? Flavio se sobresaltó y levantó hacia él una mirada asustada. No creo que quieras esto, continuó Damián mirando directamente a los ojos de su jefe. Su voz era baja, pero en el silencio ensordecedor del despacho cada palabra golpeaba como un martillo. Al menos no antes de que cerremos definitivamente el acuerdo del proyecto de la Costa del Sol. Al oír estas palabras, Flavio se estremeció visiblemente. Se puso tan pálido que su rostro parecía de papel. Lanzó una mirada acorralada a su madre, pero la bajó de inmediato. Entonces, Griselda Montenegro frunció el ceño, mirando alternativamente a su hijo y a Damián. Su rostro reflejaba perplejidad. No entendía lo que estaba pasando. ¿Qué proyecto de la Costa del Sol? ¿Qué tiene que ver eso con tu despido? Pero Damián ya no la miraba hacia ella. Miraba a su jefe doblegado y sabía que había ganado. Había tomado la delantera. Volvía a ser el amo de la situación. La sonrisa en su rostro se hizo aún más amplia. Se dio la vuelta, se ajustó despreocupadamente los puños de su cara chaqueta y se dirigió a la salida. No dijo ni una palabra más, ni a Griselda Montenegro, ni a Flavio. Al pasar junto a Isadora, se inclinó hacia ella y en voz baja para que solo ella lo oyera susurró: «No tardes para la cena». Y salió cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En el despacho se instaló un pesado silencio. La promesa de Griselda Montenegro tan firme y poderosa se había hecho añicos. La justicia que había estado tan cerca se había escapado. Damián no estaba aplastado, no estaba de rodillas. Se había marchado como un vencedor, dejando tras de sí miedo, confusión y una pregunta sin respuesta. ¿Qué era ese proyecto de la Costa del Sol que le daba a un simple jefe de departamento tanto poder sobre el director general? La puerta se cerró tras Damián con un suave clic que en el silencio reinante sonó como un disparo. Isadora no se movió. Miraba la puerta tras la que había desaparecido su marido, su verdugo, y no sentía nada más que un frío vacío. Su última frase susurrada, «No tardes para la cena», no era solo una burla. Era la orden de un amo seguro de su total impunidad. Griselda Montenegro giró lentamente la cabeza y miró a su hijo. Su rostro, hasta entonces simplemente severo, ahora expresaba un desprecio glacial. Flavio se encogió bajo esa mirada. ¿Qué es el proyecto de la Costa del Sol? La voz de Griselda Montenegro era baja, pero resonaba con acero. Flavio se levantó de un salto. Empezó a pasear por el despacho jugueteando con los puños de la camisa. «Mamá, es un contrato muy complejo, estratégicamente importante para la empresa. Estamos entrando en un nuevo mercado. Hay enormes perspectivas, pero también grandes riesgos. García es una figura clave en estas negociaciones. Lleva el proyecto desde el principio. Si lo quitamos ahora, el acuerdo se irá al traste. Perderemos millones. Decenas de millones». Hablaba rápido, de forma atropellada, sin mirar a su madre. Cualquiera que entendiera un poco de negocios se daría cuenta de que era mentira. Un intento débil y poco convincente de ocultar otra cosa. Isadora, la exauditora, lo vio al instante. Y Griselda Montenegro, que había construido ese imperio desde cero, con más razón aún. «Millones», repitió ella, y su voz adquirió una suavidad peligrosa. «¿Quieres decir que toda nuestra empresa, todo el Grupo Montenegro depende de un solo jefe de departamento? ¿Lo dices en serio, Flavio?» «No, claro que no depende, pero este proyecto es muy delicado», casi suplicó él.
Ya veo que es delicado, dijo lentamente Griselda Montenegro sin apartar los ojos de él. Tan delicado que tú, el director general, le tienes miedo a tu subordinado. Mi hijo le tiene miedo a un hombre que echa a su mujer a la calle. No le tengo miedo, protestó Flavio en voz demasiado alta. Entonces despídelo ahora mismo. Llama a Recursos Humanos y da la orden. Flavio se quedó paralizado. Miró el teléfono en el escritorio de su madre como si fuera una serpiente venenosa. No podía hacerlo. El pánico en su rostro era tan evidente que Isadora casi sintió lástima por él. Casi. Vete, dijo Griselda Montenegro, apartándose de él. Su voz estaba llena de decepción. Déjanos, necesito hablar con Isadora. Flavio salió disparado del despacho como si hubiera recibido una liberación largamente esperada. Durante un rato la habitación volvió a sumirse en el silencio. Solo crepitaba la leña en la chimenea. Isadora no sabía qué hacer, qué decir. Era solo un peón en este extraño y aterrador juego ajeno. Finalmente, Griselda Montenegro la miró. Su mirada ya no era iracunda, sino aguda, evaluadora. No volverá a casa con él, ¿verdad? No era una pregunta, sino una afirmación. No, respondió Isadora con firmeza. Por primera vez en las últimas 24 horas, su voz no tembló. Nunca. Griselda Montenegro asintió con satisfacción. Eso pensaba. Mi hijo es débil. Esconde algo y ese García se está aprovechando. Quiero saber qué es exactamente. Usted fue auditora, ¿verdad, Isadora? Sí, antes de casarme. Hice mis averiguaciones. Isadora enarcó las cejas sorprendida. Sí, trabajé en auditoría financiera. 7 años. Algo se removió en su interior. Recuerdos de esa otra vida donde no era solo la esposa de García, sino Isadora Serrano, una profesional respetada. Bien, dijo Griselda Montenegro. O sea, eso significa que sabe buscar y ver lo que otros no ven. A partir de mañana empezará entonces a trabajar en el Grupo Montenegro. Isadora se quedó helada de la sorpresa. ¿A trabajar? Sí, creo un nuevo puesto para usted. Mi asesora financiera personal. Solo me reportará a mí. Le proporcionaré acceso total e ilimitado a todos los documentos, cuentas, contratos y servidores de la empresa. Absolutamente a todo. Su tarea es encontrar la suciedad. Encontrar la palanca con la que su marido sujeta a mi hijo y romperla. Acepta. Era más que una oferta de trabajo, era una oportunidad. Una oportunidad de venganza, de recuperar su dignidad, de dejar de ser una víctima y convertirse en la cazadora. Sí, respondió Isadora sin dudar. Acepto. A la mañana siguiente, el chofer personal de Griselda Montenegro recogió a Isadora. La llevó a un enorme y moderno edificio de cristal y acero en el centro de Madrid, la sede del Grupo Montenegro. En la entrada ya la esperaban con una acreditación. Tan pronto como entró en el enorme espacio de oficinas diáfano donde trabajaban decenas de empleados, las conversaciones comenzaron a apagarse. La miraban, susurraban. Sentía sobre ella decenas de miradas curiosas, acusadoras e incluso maliciosas. Damián no había perdido el tiempo, lo leía en sus ojos. Ahí está la mujer de García, la histérica a la que echó de casa. Seguro que ella lo provocó. Le dolió, pero la rabia era más fuerte. Caminó con la cabeza alta mirando al frente hacia los ascensores que llevaban a la planta de dirección. Le asignaron un despacho pequeño pero individual con una pared de cristal junto a la recepción del director general. Flavio la evitó cuidadosamente durante todo el día. Pasaba corriendo por delante de su despacho con la cara pegada al móvil fingiendo no verla. Solo a mediodía entró el jefe de informática, un joven nervioso con gafas. Isadora Señora Serrano, comenzó tartamudeando. La señora Montenegro ha dado instrucciones. Aquí están sus credenciales para el sistema. Tiene el nivel máximo de acceso. Administrador total. Podrá verlo absolutamente todo. Si necesita algo, no dude en decírmelo. Le tendió un sobre sellado y se apresuró a marcharse como si temiera contagiarse. Isadora se quedó sola. Se sentó en su escritorio, encendió el ordenador e introdujo la contraseña. Ignorando la hostilidad tras la pared de cristal, se sumergió en el trabajo, en el mundo de cifras, contratos y asientos contables, el mundo que una vez conoció y amó. Empezó por aquel proyecto de la Costa del Sol. Hora tras hora estudió los documentos. A primera vista todo parecía un gran proyecto normal. Contratos de suministro, facturas albaranes de transporte. Pero su ojo entrenado comenzó a notar rarezas. Los precios del material de construcción estaban inflados en un 40% en comparación con el mercado. Los servicios de transporte los prestaba una empresa fantasma registrada hacía un mes, y el coste de sus servicios era astronómico. El dinero iba a parar a las cuentas de contratistas dudosos y se retiraba en efectivo casi de inmediato. Al anochecer, Isadora tenía el cuadro completo. El proyecto de la Costa del Sol no solo era un fracaso, era una gigantesca y bien organizada trama para desviar fondos de la empresa. Las pérdidas ya se contaban por millones de euros. Esto era más que suficiente para despedir a Damián y hasta para abrirle un proceso penal por estafa. Pero algo no cuadraba. El miedo de Flavio.
No era el miedo de un directivo que ha fracasado en un proyecto. Incluso si su madre se enterara de estas pérdidas, podría echarle toda la culpa a Damián, presentarse como un engañado incompetente, pero nada más. No. Damián lo tenía atrapado con algo más, algo personal, algo vergonzoso. La oficina se vació. Afuera oscureció. Isadora seguía sentada frente al monitor. De Thompson. Si la palanca no estaba en los documentos oficiales, entonces estaba en otro lugar. Comenzó a rastrear metódicamente todo el servidor corporativo. Usó sus privilegios de administrador para mirar en las carpetas personales de los empleados, en los archivos de correspondencia, en los registros del sistema. Buscó por palabras clave García Costa del Sol, deuda chantaje. Las horas pasaban, los ojos le dolían por la tensión. Y entonces, bien entrada la noche, en una de las carpetas del sistema, donde los usuarios normales nunca miran, lo encontró. Un directorio oculto con el anodino nombre de Reserva 2024. Dentro un solo archivo de vídeo con un largo nombre de números que parecía una fecha y una hora. El año era el anterior. El corazón de Isadora empezó a latir más deprisa. Se puso unos auriculares que encontró en un cajón y hizo doble clic en el archivo. Se abrió un reproductor de vídeo. La imagen era granulada en blanco y negro, grabada por una cámara de seguridad desde algún lugar cerca del techo. La cámara mostraba una mesa en un reservado de un restaurante de lujo. En la mesa estaba sentado Flavio. Miraba nerviosamente a su alrededor y consultaba el reloj constantemente. Un minuto después, otro hombre a quien Isadora no conocía entró en el reservado. Parecía muy seguro de sí mismo. Los hombres se saludaron brevemente. El desconocido abrió su maletín y sacó algo envuelto en un paño oscuro. Lo puso sobre la mesa. Luego le dijo algo a Flavio señalando el paquete. Flavio dudó. Miró el paquete luego a su interlocutor. Finalmente asintió lentamente. Tomó el paquete y lo guardó rápidamente en su maletín. Los hombres se dieron la mano y el desconocido se fue. Isadora rebobinó el vídeo y lo pausó en el momento en que la cámara mostraba en primer plano el rostro del segundo hombre. Hizo una captura de pantalla y buscó la imagen en internet. Un segundo después ya sabía quién era. Era el director comercial de su principal y más despiadado competidor en el mercado de la construcción. Y entonces notó otro detalle. En la esquina de la pantalla aparecía la fecha y la hora de la grabación. Hacía casi un año exacto, 2 días antes de que el Grupo Montenegro perdiera inexplicablemente una licitación para la construcción de todo un barrio residencial. Una licitación que ganó la empresa de ese mismo competidor. Todo encajó. Era un soborno, un enorme soborno en efectivo. El director general, Flavio Montenegro, había vendido su propia empresa y Damián García de alguna manera había conseguido esa grabación y llevaba un año sentado sobre ella como una araña sobre una mosca, succionando lentamente millones de la empresa a través de proyectos fantasma, sabiendo que su jefe no diría ni pío. Estaba completamente a su merced. Isadora se reclinó en la silla. Un sudor frío le perló la frente. Miró la cara congelada de Flavio en la pantalla, escondiendo el maletín con el soborno, y comprendió que todo era mucho peor de lo que había pensado. Su enemigo no era solo un marido cruel y tiránico. Su enemigo era todo ese sistema podrido construido sobre el miedo, la debilidad y la traición. Y Griselda Montenegro ni siquiera lo sospechaba. Isadora estaba sentada en la oficina vacía y resonante, mirando la pantalla donde estaba congelado el rostro de Flavio Montenegro. Copió el archivo de vídeo a un pendrive que encontró en un cajón, luego borró el original de la carpeta y limpió el historial de sus acciones en el servidor. El instinto de ex auditora funcionó a la perfección, primero asegurar la prueba. Apagó el ordenador y se levantó. Sentía las piernas como de algodón. En su cabeza martilleaba un solo pensamiento, no se trataba de dinero. El proyecto de la Costa del Sol era solo una cortina de humo, una tapadera, tras la cual Damián ocultaba el verdadero chantaje. No solo robaba dinero, tenía agarrado por el cuello al director general, al hijo de la dueña de la empresa. Flavio no era simplemente un débil, era un corrupto. Regresó a la mansión de Griselda Montenegro en el primer taxi que pudo encontrar por la mañana. No despertó a la dueña de la casa. Entró silenciosamente en su habitación de invitados y se acostó, pero no pudo dormir. Yacía con los ojos abiertos y ante ella se repetía una y otra vez la escena muda del soborno. Ahora lo entendía todo. El miedo animal de Flavio, la sonrisa de suficiencia de Damián. Era invulnerable porque lo cubría quien debería haberlo castigado. Se levantó, se duchó y volvió a ponerse la ropa ajena y formal. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Mostrarle el vídeo a Griselda Montenegro significaría destruir a Flavio. No solo despedirlo, sino posiblemente enviarlo a la cárcel. Provocaría un escándalo monstruoso que podría hacer tambalear a todo el Grupo Montenegro. La reputación de la empresa quedaría destrozada. ¿Qué pasaría entonces con los cientos de empleados? Pero si callaba Damián,
Seguiría sacando dinero de la empresa impunemente amparado en el miedo de Flavio. Seguiría siendo su marido, seguiría maltratándola, sabiendo que ella no podría hacer nada. No, esa opción era imposible. Bajó a desayunar. Griselda Montenegro ya estaba en la mesa leyendo el periódico. Levantó hacia Isadora una mirada perspicaz. ¿Ha encontrado algo?, preguntó directamente. He encontrado muchas irregularidades en los documentos del proyecto de la Costa del Sol. Las pérdidas se cuentan por millones. Es suficiente para un despido y una investigación, respondió Isadora con cautela. Griselda Montenegro dejó el periódico. No le pregunto por eso. ¿Ha encontrado la razón por la que mi hijo le tiene miedo? Isadora vaciló un instante. Creo que primero debo hablar con Flavio, dijo finalmente. A solas. Griselda Montenegro la miró atentamente y luego asintió. De acuerdo, proceda. Al volver a la oficina, Isadora convocó a Flavio a su despacho a través de su secretaria. No fue ella a verlo a él, sino él a ella. Eso era importante. La secretaria enarcó las cejas con sorpresa, pero transmitió el mensaje. 5 minutos después, Flavio entró en su despacho cerrando la puerta firmemente tras de sí. Tenía el rostro tenso. ¿Algo urgente?, preguntó, intentando que su voz sonara oficial. Isadora en silencio insertó el pendrive en su portátil, giró la pantalla hacia él y reprodujo el vídeo. Durante los primeros segundos, Flavio miró la pantalla con extrañeza. Luego, su rostro empezó a cambiar. Reconocimiento shock horror. Vio cómo su propia mano en la pantalla tomaba el fajo de billetes. El color abandonó su rostro. Se quedó blanco como el papel. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo articular palabra. El vídeo terminó. El silencio se apoderó del despacho. Es un montaje. Falso, graznó finalmente. Su voz temblaba. No me haga perder el tiempo, Flavio, respondió Isadora con calma. Me dediqué a la auditoría durante 7 años. Sé distinguir un montaje de un original. Quiero oír la verdad. ¿Cómo consiguió esa grabación? Damián Flavio se derrumbó en la silla, sujetándose la cabeza con las manos. Sus hombros se sacudían. El director general de una empresa multimillonaria estaba llorando en el despacho de la mujer a la que su subordinado había echado a la nieve 2 días antes. Fue un error. Un único error, lo juro, balbuceaba entre sollozos. Tenía problemas en ese momento, grandes deudas personales y ese contrato. ¿Era tan importante? Ellos me contactaron, me lo ofrecieron. Pensé que nadie se enteraría nunca. Fui un idiota. Levantó hacia ella sus ojos rojos e hinchados. No sé cómo se enteró. Quizás alguien del personal del restaurante, quizás me estuvo siguiendo. No lo sé. Pero un mes después vino a verme, puso un pendrive en mi mesa y dijo, ahora vamos a trabajar de otra manera. Y eso fue todo. Estaba atrapado. Empezó a traerme esas facturas falsas de la Costa del Sol para que las firmara. Al principio eran cantidades pequeñas, luego cada vez más grandes. Sabía que estaba robando, pero no podía hacer nada. Si mamá se enteraba, me destruiría. Nunca me lo perdonaría. Habló durante mucho tiempo de forma atropellada, volcando sobre ella todo su dolor, su miedo y su humillación. Contó cómo Damián se burlaba de él, cómo le obligaba a firmar documentos, cómo disfrutaba de su poder. El proyecto de la Costa del Sol era la tapadera para el dinero que Damián le extorsionaba a cambio de su silencio. No solo robaba a la empresa, cobraba una tarifa por su servicio de ocultar la traición del director general. Cuando terminó, Isadora guardó un largo silencio. Su rabia hacia ese hombre se había transformado en una compasión teñida de asco. Era débil y estúpido, y ahora estaba pagando por ello. Pero su debilidad también estaba destruyendo la vida de ella. «Levántese», dijo en voz baja, «y vaya a trabajar. Pensaré qué hacer». Se fue dejándola a solas con ese terrible secreto. Ahora lo sabía todo. ¿Pero de qué le servía? Tenía en sus manos el destino de Flavio, pero su propio destino seguía en manos de Damián. Damián, al parecer, sintió que la soga se apretaba a su cuello. Comprendió que la presencia de Isadora en la oficina no era para tomar café, y contraatacó. Durante la pausa para comer, Isadora decidió ir al banco más cercano a sacar algo de efectivo. No llevaba ni un céntimo encima. Todas sus cosas se habían quedado en casa. Le entregó al cajero la tarjeta bancaria que compartía con Damián. «Introduzca el PIN», dijo la empleada. Isadora lo tecleó. La chica miró el monitor unos segundos. «Disculpe, no hay fondos suficientes en la cuenta». «¿Cómo que no hay fondos?», se sorprendió Isadora. «Compruébelo otra vez, por favor. Debería haber...». La chica le giró el monitor. En la pantalla brillaban las cifras saldo ceros toartocuro. «Esta mañana se ha retirado todo el dinero de la cuenta. La han dejado a cero», dijo la cajera con compasión. Isadora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había hecho. La había dejado sin un céntimo. Salió del banco sintiéndose humillada. No era solo un golpe financiero. Era un mensaje. «No eres nadie sin mí. No tienes nada». Volvió a la oficina furiosa y desolada. Él quería doblegarla, pero había conseguido lo contrario. Ahora no le quedaba ninguna duda.
iría a ver a Griselda Montenegro y se lo mostraría todo. Que hubiera un escándalo, que se derrumbara todo. No permitiría que ni él ni nadie más la pisotearan. Ya se disponía a ir al despacho de la dueña del holding cuando sonó su teléfono móvil. El número era oculto, pero lo reconoció. Era el número fijo de la casa de sus padres en su pequeño pueblo, a 1000 kilómetros de allí. «Mamá», respondió y sintió un poco de calor en el alma. La voz de su madre era lo que necesitaba en ese momento, pero en lugar del cálido saludo habitual, escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. «Isadora, hija, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho?» «Mamá, ¿qué ocurre?» «Tranquilízate, explícamelo», se alarmó Isadora. «Me ha llamado Damián», decía la madre, ahogándose en lágrimas. «Me lo ha contado todo. Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo has podido, Isadora? Tu padre y yo no te educamos así». Isadora se quedó helada sin entender. «¿Qué te ha contado?» «Mamá, él dijo que le estás siendo infiel», gritó la madre. «Que tienes otro hombre, y él pobre aguantó hasta el final y luego te echó. Dios mío, has deshonrado a toda la familia. ¿Qué dirá la gente?» Isadora escuchaba, y un frío glacial la paralizaba por dentro. Un frío peor que el de aquella noche en el porche. Era una traición que no esperaba. No solo la había despojado de su dinero, la había despojado de lo último que le quedaba, el apoyo de su familia. Había envenenado con sus mentiras la única fuente donde podría haber encontrado consuelo. «Mamá, eso no es verdad», susurró, pero su voz apenas se oía. «¿No es verdad?», sollozó la madre aún más fuerte. «Estaba tan afectado, sufriendo tanto. Dijo que está dispuesto a perdonarte si recapacitas. Isadora, hija, te lo suplico, sé más sensata. Llámale, pídele perdón. Hay que salvar la familia, sea como sea el marido. Debes mantener el honor de la familia». Isadora permaneció en silencio con el teléfono pegado a la oreja. Escuchaba el llanto de su madre suplicándole que pidiera perdón al hombre que casi la mata. Y en ese momento lo comprendió, estaba absolutamente sola. No le quedaba nadie en el mundo entero. Damián había ganado. La había aislado por completo. Isadora bajó lentamente el teléfono. No lloró. Se le habían acabado las lágrimas. Los sollozos de su madre rogándole que salvara el honor de la familia sonaron como una sentencia de muerte para su vida pasada. Allí, en su pequeño pueblo, ya la habían juzgado y enterrado. La traición de su madre, que había creído ciegamente la mentira, fue el último golpe que, en lugar de romperla, forjó algo nuevo en su interior, algo duro y frío como el acero. Ya no quedaba nadie a quien decepcionar u ofender. No quedaba nada que salvar, solo tierra quemada. Y sobre esa tierra se erigía su enemigo. Se levantó, se acercó a la ventana de su despacho temporal y miró hacia la gente que pululaba por la calle. Apresurados en sus quehaceres, vivían sus vidas ajenos a las guerras que se libraban tras las paredes de cristal de los edificios de oficinas. Su guerra había dejado de ser personal. Ya no era una simple disputa entre una esposa engañada y un marido infiel. Ahora luchaba contra la debilidad de Flavio, contra el juicio de su propia familia, contra la mentira que Damián había tejido tan hábilmente a su alrededor. Para ganar necesitaba un arma irrefutable que lo destruyera por completo, sin dañar a aquellos cuya única culpa era la cobardía. La grabación del soborno era un arma así, pero demasiado sucia. Podía explotarle en sus propias manos, sepultando a toda la empresa bajo los escombros. No seguiría otro camino más limpio, más profesional. Salió decidida de su despacho y se dirigió al de Griselda Montenegro. La dueña del holding estaba allí revisando unos papeles. Levantó la vista y Isadora supo que la estaba esperando. «Señora Montenegro, lo he comprobado todo», comenzó Isadora con un tono profesional y sereno, sin rastro de la víctima de ayer. «Damián roba de forma sistemática y a gran escala. Todo el proyecto de la Costa del Sol es una farsa creada exclusivamente para encubrir el desfalco». Griselda Montenegro escuchaba en silencio, su rostro impenetrable. «¿Y mi hijo?», preguntó. «Flavio lo sabe», respondió Isadora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero tiene miedo de detenerlo. Damián tiene algo contra él. No sé exactamente qué, pero ese chantaje ha paralizado por completo la voluntad de Flavio. Es su rehén». Era una verdad a medias, la parte más segura. Vio cómo los labios de Griselda Montenegro temblaban al oír las palabras «hijo rehén». El dolor maternal se mezclaba con la furia de una propietaria engañada. «Permítame continuar», dijo Isadora con firmeza. «Necesito encontrar no solo pruebas indirectas en las facturas, sino el punto final a dónde va exactamente el dinero robado. Encontraré la cuenta a la que lo desvía. Le proporcionaré pruebas que no podrá rebatir». Griselda Montenegro la observó durante un largo minuto. Veía ante sí no a una mujer destrozada, sino a una profesional serena y furiosa. Y ese profesionalismo le infundía respeto. «De acuerdo», dijo finalmente. «Encuéntrelo. Tiene plenos poderes». De vuelta en su despacho, Isadora se sumergió en el trabajo con renovada energía.
Dejó a un lado todas las emociones. Ahora era simplemente una tarea compleja pero factible. Volvió a abrir los archivos de la Costa del Sol y comenzó a desenredar la madeja. Rastreó cada pago enviado a las empresas fantasma. Luego, usando sus privilegios de administrador, entró en el sistema de banca online a través del cual se realizaban todas las operaciones financieras del holding. Revisó los archivos y vio toda la cadena. El dinero llegaba a las cuentas de las empresas ficticias y en cuestión de horas, a veces minutos, se dividía en sumas más pequeñas y se transfería a otros lugares. Trabajó sin descanso, olvidándose de comer y del tiempo. A la tarde del segundo día encontró lo que buscaba. Todos los hilos, todos esos riachuelos de dinero robado confluían finalmente en un solo torrente. Iban a parar a la misma cuenta en un pequeño banco comercial que no tenía ninguna relación con las actividades del Grupo Montenegro. El mismo número de cuenta. Una y otra vez. ¿Pero a quién pertenecía esa cuenta? El banco no le daría esa información sin más. Podría pedirle a Griselda Montenegro que utilizara sus contactos, su servicio de seguridad, pero quería llevar el caso hasta el final por sí misma. Copió el número de cuenta y lanzó una búsqueda global en toda la red interna de la empresa, en todos los documentos, todas las bases de datos, todos los archivos almacenados en los servidores durante años. Buscaba cualquier mención de esa combinación de 20 dígitos. La búsqueda duró casi una hora, y cuando el resultado apareció en la pantalla, el corazón de Isadora dio un vuelco. Se encontró un único documento. Era un formulario de un empleado del Departamento de Recursos Humanos rellenado hacía 3 años. En la sección de Información adicional, el empleado solicitaba que parte de su salario se transfiriera a la cuenta indicada como contribuciones voluntarias a un plan de pensiones. El número de cuenta coincidía hasta el último dígito. Isadora abrió el expediente personal. Desde la fotografía la miraba una joven atractiva con una sonrisa segura. Zaira Romero, 30 años, gerente regional de ventas. Zaira Romero. Isadora comenzó a buscar toda la información sobre ella de inmediato. Revisó sus informes de viajes, sus liquidaciones de gastos, su correspondencia de trabajo. Y el panorama comenzó a aclararse. Los viajes de Zaira coincidían sorprendentemente en fechas y ciudades con los viajes de trabajo de Damián. Las mismas facturas de hotel que Isadora había encontrado en sus extractos bancarios familiares estaban pagadas en los mismos días en que Zaira Romero se encontraba en la misma ciudad. El dulce olor a perfume ajeno en su abrigo. Todo encajaba. No era solo una cómplice, era su amante. La rabia quemó a Isadora por dentro, pero se obligó a seguir trabajando, fría y metódicamente. Comenzó a seguir a Zaira en tiempo real. En los sistemas internos veía cuándo llegaba al trabajo, qué tareas realizaba. Al día siguiente, Zaira no apareció en la oficina. Isadora entró en el sistema de control de presencia y vio que Romero se había tomado un día libre por asuntos personales. Era justo lo que Isadora esperaba. No podía seguir sentada en el despacho. Tenía que verlo con sus propios ojos. Llamó a un taxi y le dio la dirección de Zaira que encontró en su expediente. Era un piso en un buen edificio de nueva construcción. Isadora le pidió al conductor que aparcara al otro lado de la calle, desde donde se veía bien el portal. Le pagó por varias horas de espera. Esperó, 1 hora, 2. No sabía exactamente qué esperaba, pero su intuición le decía que estaba en el camino correcto. Finalmente la puerta del portal se abrió. Salió Zaira. Llevaba un abrigo holgado, pero ni siquiera eso podía ocultar su vientre ligeramente abultado. Zaira no se dirigió a la parada del autobús. Caminó hacia un pequeño parque y se sentó en un banco consultando su teléfono. 10 minutos después, un taxi se detuvo junto a ella. Zaira subió al coche y se fue. Isadora le ordenó a su conductor: «Sígala, pero mantenga la distancia». La persecución no fue larga. El coche de Zaira se detuvo frente a un centro médico privado. En el letrero en grandes letras ponía Clínica de Salud Reproductiva y Medicina Familiar. Isadora le pidió al conductor que se detuviera un poco más adelante y volvió a esperar. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Miraba las puertas de la clínica y un nudo helado crecía en su pecho. Pasó cerca de 1 hora antes de que las puertas se abrieran de nuevo. Zaira salió al porche. Ya no parecía tensa. En su rostro había una sonrisa feliz y serena. En una mano sostenía una pequeña carpeta y en la otra varias fotografías que miraba con ternura. Incluso a distancia, Isadora supo de qué se trataba. Ecografías. Y en ese momento un familiar todoterreno negro se acercó lentamente a la entrada de la clínica. Su todoterreno. El coche que Damián llamaba el coche familiar. Al volante estaba él, Damián. No vio el taxi aparcado a lo lejos. Solo tenía ojos para Zaira. Apagó el motor, salió del coche y se acercó a ella. La abrazó con cuidado, con delicadeza, y luego le puso una mano en el vientre. Hacía muchos años que ella no veía en él una mirada tan tierna y protectora. Zaira le dijo algo riendo y le enseñó las ecografías. Él las tomó, las examinó atentamente.
y su rostro se iluminó con una sonrisa tan feliz como Isadora no le había visto nunca, ni siquiera el día de su boda. La besó, luego volvió a poner la mano en el vientre de ella y susurró algo. Se subieron al coche y se marcharon. Isadora permaneció inmóvil viéndolos alejarse. Le faltaba el aire. Lo entendió todo. No era un simple engaño o una simple aventura. No solo robaba dinero para él. Estaba construyendo una nueva vida, una nueva familia con una nueva mujer que llevaba a su hijo. Y ella, Isadora, en ese esquema, era solo un estorbo, un objeto viejo y molesto, del que había que deshacerse. Y se deshizo de ella de la forma más cruel, echándola al frío. No lo hizo en un arrebato de ira. Estaba despejando el camino para su nueva vida feliz. Y en esa vida no había lugar para ella. El taxista tosió rompiendo el silencio en el coche caldeado. ¿Ahora a dónde?, preguntó mirando a Isadora por el retrovisor. Ella miraba al frente, al punto de la carretera por donde acababa de desaparecer el todoterreno negro de su marido. Dentro de ella no había lágrimas ni desesperación. El dolor que la había desgarrado un minuto antes se había cristalizado, convirtiéndose en algo diferente, en una rabia fría, tranquila y absorbente. Él no solo la había traicionado, la estaba borrando, despejando el camino para su nueva vida construida sobre las ruinas de ella. A la oficina, su voz sonó extraña, hueca y firme. Y lo más rápido posible, por favor. Durante todo el trayecto guardó silencio, repasando en su mente no la escena de ternura con su amante, sino cifras, cuentas y nombres de empresas fantasma. Lo personal había desaparecido. Solo quedaba el trabajo, la tarea, la investigación que debía llevar hasta el final. Ahora sabía que no buscaba solo dinero robado. Buscaba los fondos invertidos en los cimientos de la nueva familia de su marido y arrancaría esos cimientos de raíz. De vuelta en el despacho vacío, trabajó con una energía febril y redoblada. Ahora que conocía el nombre de la cómplice, todo era más fácil. Volvió a abrir el expediente de Zaira Romero. Era gerente regional de ventas. Un sueldo modesto, un paquete de beneficios estándar. Pero en los documentos financieros relacionados con ella ocurría algo inimaginable. Isadora empezó por las liquidaciones de gastos, decenas de informes del último año y medio. Viajes a ciudades donde el Grupo Montenegro ni siquiera tenía intereses comerciales. Cheques de hotel adjuntos con precios inflados, facturas de restaurantes por importes comparables a su salario mensual. Y en cada informe, en cada recibo, figuraba la firma de aprobación, la firma del jefe de departamento de logística, Damián García. Él aprobaba personalmente todos esos gastos falsos, pero eso eran migajas, dinero de bolsillo. El verdadero robo se producía a través de otra trama. Isadora encontró decenas de contratos de prestación de servicios de consultoría firmados entre el Grupo Montenegro y Romero S.L. Resulta que Zaira también era empresaria. Supuestamente asesoraba a su propia empresa en cuestiones de análisis logístico de mercados. Absurdo. Las actas de trabajo realizado estaban redactadas deprisa y corriendo sin ninguna concreción: análisis realizado, informe preparado. Y bajo cada acta, 2 firmas: contratista Romero, cliente que acepta el trabajo en nombre del Grupo Montenegro García. Le pagaba con dinero de la empresa por servicios inexistentes. Decenas, cientos de miles de euros cada mes. Era una trama descarada y primitiva, pero funcionaba porque la cubría el miedo de Flavio. Ningún auditor, ningún interventor financiero se habría atrevido a cuestionar una operación aprobada personalmente por el jefe de logística y protegida por el silencio del director general. Isadora reunió todos esos documentos en una carpeta aparte. Las pruebas ya eran suficientes para llevar a juicio tanto a Damián como a su amante embarazada. Pero sentía que eso no era todo. Esos eran solo los arroyos. ¿Dónde desembocaba el río? No podían estar simplemente guardando millones en efectivo bajo el colchón. Ese dinero tenía que estar trabajando, tenía que estar construyendo esa nueva vida. Cambió su enfoque de los documentos financieros a las comunicaciones. Usando su acceso de administrador, obtuvo acceso completo al correo electrónico corporativo de Zaira y a todo lo que guardaba en su ordenador de trabajo. Empezó buscando por palabras clave, cuenta, transferencia, compra inmueble. Nada. Eran lo suficientemente inteligentes como para no discutir esos temas en la correspondencia laboral. Entonces, Isadora fue más a fondo. Ejecutó un programa para recuperar archivos eliminados del disco de red de Zaira. Fue un proceso largo. Hora tras hora, una barra verde avanzaba en la pantalla, y Isadora la miraba sin pestañear. Y entonces, bien entrada la noche, el programa terminó. Ante ella apareció una lista de cientos de documentos eliminados, informes antiguos, presentaciones inútiles, fotos personales. Empezó a revisarlos todos metódicamente y lo encontró. Al final de la lista había un archivo discreto eliminado hacía más de medio año, un documento de Word llamado Estatutos. Con los dedos temblorosos lo abrió. Eran los estatutos tipo de una sociedad de responsabilidad limitada. El nombre de la empresa era Nuevo Desconocido Horizonte Urbano S.L. Isadora buscó rápidamente ese nombre en el registro mercantil.
La empresa se había registrado hacía 8 meses. Actividad obras de construcción y montaje. Un competidor directo del Grupo Montenegro. Como fundador y director general figuraba un tal Javier Martín Fernández, un nombre que no le decía nada. Un testaferro sin duda. Pero lo más interesante estaba en otra parte. En el borrador de los estatutos que encontró en la sección de fundadores, había 2 nombres que luego evidentemente fueron sustituidos por el testaferro Pérez. El primero, Zaira Romero. El segundo, Damián García. Ahí estaba. La traición en su forma más elevada y repugnante. No solo robaba dinero, no solo le era infiel. Estaba utilizando los recursos de la empresa de Griselda Montenegro, su dinero, su posición para construir desde cero una empresa competidora. No era solo un ladrón. Era un parásito que devoraba lentamente a su huésped desde dentro para crear a su propia prole. En la mente de Isadora todo encajó en un cuadro monstruoso. Siguió investigando, sabiendo ya qué buscar. Entró en la base de datos de clientes del Grupo Montenegro y la comparó con la lista de contratos que Horizonte Urbano había conseguido en esos pocos meses. Encontró esa información en el portal de contratación pública. Varios clientes pequeños pero rentables del Grupo Montenegro habían rescindido recientemente sus contratos y se habían ido con una nueva y desconocida empresa, Horizonte Urbano. Les estaba robando los clientes. Luego, revisó recursos humanos. En los últimos 6 meses, 3 de los mejores ingenieros de proyectos del Grupo Montenegro habían dimitido. Chicos con talento a los que la propia Griselda Montenegro valoraba. Motivo oficial: baja voluntaria. Isadora dedicó otra hora y a través de las redes sociales encontró sus nuevos lugares de trabajo. Los 3 trabajaban ahora en Horizonte Urbano SL. No solo robaba clientes, sino también a los mejores talentos. Estaba desangrando a la empresa, quitándole su vida, su sangre, su cerebro. Y entonces se le ocurrió. Recordó las conversaciones que había oído en los pasillos de la oficina en los últimos días. Todos hablaban de lo mismo: el fracaso del Grupo Montenegro en la mayor licitación pública para la construcción de un nuevo complejo residencial. Era el proyecto del año, el pastel más jugoso. Todos estaban seguros de la victoria. Y de repente, la derrota. Oficialmente se anunció que la propuesta del Grupo Montenegro había sido rechazada por motivos formales. Algún error en los documentos. Flavio montó en cólera, abroncó a todo el departamento, pero ya era tarde. ¿Y quién había ganado esa licitación? Una empresa joven y audaz que había ofrecido unas condiciones ligeramente más favorables. Una empresa llamada Horizonte Urbano. A Isadora se le cortó la respiración. Se lanzó al archivo del servidor corporativo, a la sección de documentación de licitaciones. Encontró la carpeta de ese proyecto perdido. Abrió la lista de responsables. La preparación y presentación final de todo el paquete de documentos era responsabilidad de una sola persona, el jefe de proyecto Damián García. Isadora empezó a revisar los cientos de páginas de la propuesta. Todo era perfecto: cálculos, planos, presupuestos. Empezaba a pensar que era solo una monstruosa coincidencia, pero no se detuvo. Abrió la última y más importante parte, la garantía bancaria, que confirmaba la solvencia financiera de la empresa. El documento estaba ahí, las firmas de todos los directores financieros estaban en su sitio, pero en la última página donde debía estar el sello de la empresa y la firma final del director general no había nada. La hoja estaba en blanco. En el escaneo enviado al concurso, faltaba la página más importante. No era un error accidental, era un sabotaje deliberado. No solo le había robado la victoria a la empresa en la que trabajaba, había destripado personalmente la propuesta para asegurarse de que perdiera. Había saboteado a su propia empresa para entregar un contrato multimillonario a la firma creada con el dinero robado de esa misma empresa. Isadora se reclinó en la silla. Le zumbaban los oídos. Miraba la página en blanco en el archivo de la licitación y ese vacío era más elocuente que cualquier palabra. Era el fin, el toque final en el cuadro de la traición total. Se levantó, copió todo lo que había encontrado en el mismo pendrive donde ya guardaba el vídeo del soborno y sin apagar el ordenador salió del despacho. Eran casi las 6 de la mañana. En unas horas la oficina se llenaría de gente, pero tenía que actuar de inmediato. Llegó a la mansión cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo. Griselda Montenegro, contra todo pronóstico, ya estaba despierta. Estaba sentada en el salón junto a la chimenea, envuelta en un chal, mirando el fuego. Parecía que la estaba esperando. «Hable», dijo sin girar la cabeza cuando Isadora entró en la habitación. Isadora se acercó y le tendió el pendrive en silencio. «Es mejor que se lo muestre». Fueron al despacho. Isadora conectó el pendrive al portátil de Griselda Montenegro y comenzó su exposición. Hablaba con calma, sin emoción, como en un informe ante el Consejo de Administración. Como si todo aquello no tuviera que ver con ella, sino con gente ajena. Primero le mostró el vídeo. Griselda Montenegro miró la pantalla donde su hijo aceptaba un soborno y su rostro se convirtió en piedra. Ni un músculo se movió. Lo vio hasta el final y cuando la pantalla volvió al escritorio dijo en voz baja: «Continúe». Luego,
Isadora abrió la carpeta con los documentos financieros. Los falsos informes de gastos de Zaira, los contratos ficticios de consultoría, las órdenes de pago a su cuenta personal. Era la prueba del desfalco y del romance. Griselda Montenegro no pronunció ni una palabra. Solo miraba y en sus ojos hasta entonces simplemente severos comenzaba a formarse hielo. Después Isadora abrió los estatutos de Horizonte Urbano S.L., el borrador con los nombres de Damián y Zaira, y al lado el extracto del registro mercantil donde ya figuraba el testaferro. La prueba de la creación de una empresa competidora con dinero robado. Esta es la lista de clientes que les han robado. Isadora abrió el siguiente archivo. Y esta, la lista de ingenieros que se llevó de su empresa. El hielo en los ojos de Griselda Montenegro se hacía más espeso. Un frío palpable llenaba la habitación. Y por último, dijo Isadora, y su voz tembló por primera vez. Abrió la propuesta de la licitación perdida, mostró el proyecto perfecto y luego el archivo final enviado al concurso con la página en blanco en lugar del documento decisivo. Lo hizo él mismo, saboteó personalmente el acuerdo del año para dárselo a su propia empresa. Terminó. En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía el crepitar de la leña en la chimenea. Griselda Montenegro guardó un largo silencio mirando la pantalla. Parecía haber dejado de respirar. Luego, lentamente giró la cabeza hacia Isadora. La furia congelada en sus ojos era tan intensa que Isadora sintió miedo. No era solo la ira de una empresaria engañada. Era la furia de una matriarca cuya familia, cuyo legado, cuyo trabajo de toda una vida habían intentado pisotear y destruir desde dentro. La gala anual de la empresa, dijo finalmente. Su voz era como el crujido de los glaciares. Es en 3 días. Isadora no entendió a qué venía eso. Él estará allí, continuó Griselda Montenegro levantándose. Seguro que vendrá. Vendrá Coto a disfrutar de su triunfo, a mirar a los ojos a mi hijo, al que tiene atado con una correa, a reírse de nuestra derrota en la licitación. Vendrá a contrarregodearse en su victoria. Se acercó a la ventana y miró el amanecer. Y será destruido. Se giró. Ya no había hielo en sus ojos. Ardía un fuego. Preparará una presentación Isadora. Corta clara, demoledora. Con todas estas pruebas. No iremos a la policía. No ahora. Primero habrá un juicio público. La mostrará en la gala ante todo el consejo de administración, ante todos los altos directivos, ante los mejores empleados de la empresa, ante todos aquellos cuyo respeto tanto valora. No solo destruiremos su negocio, haremos polvo, su reputación, su nombre. Los 2 días siguientes, Isadora no salió de su habitación de invitados. Trabajó en la presentación. Seleccionó las pruebas más contundentes, las organizó en una secuencia lógica e irrefutable. Primero el vídeo del soborno, explicando por qué todo aquello fue posible. Luego las tramas financieras, después la creación de la empresa competidora, y para el final el sabotaje de la licitación como apoteosis de la traición. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd de su carrera. La noche antes de la gala llamaron a su puerta. Era Flavio. Evidentemente ya conocía el plan de su madre. Estaba pálido como un muerto y le temblaban las manos. Isadora se lo ruegó. Susurró al entrar cerrando la puerta con fuerza. No lo haga, por favor. Resolvámoslo discretamente. Lo despediremos, presentaremos una denuncia a la policía. Pero no este escándalo público. ¿Por qué?, preguntó fríamente Isadora, sin apartar la vista de su trabajo. Esto destruirá la reputación de la empresa. Y el vídeo... Si todos ven ese vídeo... Se calló incapaz de terminar la frase. Debería haber pensado en la reputación de la empresa cuando aceptaba dinero de la competencia, sentenció Isadora. Lo sé, soy culpable, casi gritó él. Pero entiéndalo, será una catástrofe para todos. Piénselo, quizá haya otra salida. No hay otra salida, dijo ella con firmeza. Debe responder por todo, y responderá públicamente. Flavio la miró con desesperación y horror. Comprendió que no la convencería. Se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Isadora lo siguió con la mirada y volvió al portátil. La presentación estaba casi lista. Necesitaba añadir unos toques finales, revisarlo todo una vez más. Trabajó hasta bien entrada la noche. Finalmente, sobre las 2 de la madrugada, decidió que estaba todo listo. Perfecto, mañana sería el fin. Guardó el archivo, cerró el portátil y fue al baño a lavarse la cara antes de dormir. Cuando volvió 5 minutos después, en la pantalla de su móvil que había dejado sobre la mesa, brillaba un nuevo mensaje. De Damián. El corazón le dio un vuelco. Cogió el teléfono. El mensaje era corto. Buen intento, cariño. Flavio acaba de contármelo todo. Deberías haberte quedado en la nieve. Un escalofrío le recorrió la espalda. No entendía qué significaba contármelo todo. Se abalanzó sobre el portátil, lo abrió, introdujo la contraseña. El escritorio estaba allí. Encontró la carpeta de la presentación, la abrió y vio que estaba vacía. Empezó a revisar frenéticamente otros directorios la papelera. Todo había sido borrado. Entró en el servidor de la empresa en su carpeta de trabajo. Vacía.
Abrió su correo donde había enviado borradores. Vacío. Todos los archivos, todas las pruebas que había reunido durante días habían desaparecido. Su portátil había sido limpiado remotamente por completo. Se quedó sentada mirando la pantalla vacía. Flavio no solo le había suplicado, la había traicionado. De nuevo, asustado por la vergüenza pública, había corrido a ver a Damián y se lo había contado toda la información sobre la inminente revelación, las contraseñas, los accesos. Había hecho un pacto con el diablo para salvar su propio pellejo, y ahora ella no tenía nada, absolutamente nada. Mañana era la gala a la que asistiría un Damián triunfante, sabiendo que ella estaba desarmada. Su derrota era total. Isadora se quedó mirando la pantalla vacía del portátil. El teléfono con el mensaje de Damián yacía sobre la mesa como una serpiente venenosa. El silencio de la lujosa habitación de invitados la oprimía, se espesaba, convirtiéndose en un terror viscoso y pegajoso. Esta nueva traición era peor, mucho peor que la primera en el porche nevado. Damián era un enemigo abierto, cruel, comprensible. Pero Flavio era un aliado en la desgracia, otro rehén de la situación. Su acto fue una puñalada por la espalda que se sintió como la derrota final y absoluta. No solo había ayudado a Damián, había anulado todos sus esfuerzos, todo su dolor, toda su lucha. Le había demostrado que estaba sola contra ellos dos. Cerró lentamente la tapa del portátil. Por dentro todo estaba arrasado. No había rabia ni ganas de seguir luchando. Solo un vacío sordo y absorbente. Había perdido. Había perdido antes de que comenzara la batalla. Como en un sueño, se levantó y salió de la habitación. Sus pies la llevaron por la casa silenciosa y dormida. No sabía a dónde iba. Quizás solo para decirle a Griselda Montenegro que todo había terminado, que su plan había fracasado por la cobardía de su propio hijo. La puerta del despacho de la dueña de la casa estaba entreabierta. Una franja de luz se filtraba por debajo. Isadora llamó suavemente y entró. Griselda Montenegro no dormía. Estaba sentada en su sillón vestida con una severa bata de casa leyendo un libro. Levantó la vista y en su mirada no había ni una pizca de sorpresa. «Está todo perdido», susurró Isadora. Su voz no le obedecía. «Flavio nos ha traicionado». Se acercó al escritorio y colocó ante Griselda Montenegro su teléfono con el mensaje de Damián abierto. Griselda Montenegro cogió el teléfono, se lo acercó a los ojos y leyó atentamente el breve texto. Luego lo volvió a colocar tranquilamente sobre la mesa. Su rostro no reflejaba ira ni decepción, nada. «Sabía que mi hijo era un cobarde», dijo con voz serena y baja. «Pero no pensé que fuera un idiota». Isadora la miró sin entender. Esa calma era más aterradora que cualquier grito. «Se lo ha contado todo», dijo Isadora sintiendo un nudo en la garganta. «Todos los archivos están borrados. Ya no tenemos nada. Mañana vendrá ese polato a esa gala como un vencedor y no podremos hacer nada». Griselda Montenegro la miró como si Isadora fuera una niña que no entiende lo evidente. ¿De verdad pensaba que confiaría pruebas tan importantes el destino de toda mi empresa a un único portátil conectado a la red general? Isadora se quedó helada. «El mismo día que usted se sentó por primera vez frente al ordenador en la oficina», continuó Griselda Montenegro, «di órdenes al jefe de mi servicio de seguridad personal. Son personas que solo me obedecen a mí, no a mi hijo ni a nadie más. Instalaron un sistema que duplicaba en tiempo real cada una de sus acciones, cada archivo abierto y guardado. Todo lo que usted encontraba se copiaba en el mismo segundo a un servidor autónomo y seguro que ni siquiera está en esta ciudad». Hizo una pausa dándole a Isadora tiempo para asimilar lo que había dicho. «Todas las pruebas, Isadora, están a buen recaudo. Cada documento, cada captura de pantalla y, por supuesto, la grabación de vídeo». Isadora se sintió mareada. La esperanza tan débil y tímida comenzó a abrirse paso a través de la densa capa de desesperación. Pero entonces, ¿por qué? Flavio, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se lo contó a Damián y ayudó a borrarlo todo? Y entonces Griselda Montenegro se permitió una ligera y fría sonrisa. Era la sonrisa de un general que contempla una batalla ya ganada. Eso, querida mía, era mi plan, la parte principal. Se levantó y se acercó al bar, sirvió un poco de agua en 2 vasos. Le ofreció uno a Isadora. Nuestro enemigo, su marido, es un hombre insolente y seguro de sí mismo, pero no es tonto. Si hubiera sentido una amenaza real, si hubiera intuido que le estábamos preparando una ejecución pública, ¿qué habría hecho? Isadora reflexionó. No habría venido a la gala. Habría huido, intentado esconder el dinero, destruir documentos. Exacto, asintió Griselda Montenegro. Se habría escondido y habríamos tenido que pasar meses sacándolo de su madriguera a través de juicios y policía. Es largo, sucio e ineficaz. No, yo necesitaba que él mismo viniera al patíbulo, feliz, relajado y absolutamente seguro de su victoria. Necesitábamos que se sintiera no como una víctima, sino como un triunfador. Bebió un sorbo de agua. El miedo de mi hijo era nuestro principal problema.
Decidí convertirlo en nuestra principal arma. Anoche, después de que le suplicara que lo cancelara todo, vino a verme. Estaba en pánico. Comprendí que había llegado el momento. Griselda Montenegro miró a Isadora directamente a los ojos. Le dije que había hablado con Damián, y que Damián supuestamente se había jactado de que tenía una segunda copia de seguridad del vídeo del soborno, que aunque destruyéramos la primera seguiría teniéndolo en su poder de por vida, y que después del escándalo por venganza usaría la segunda copia. Isadora escuchaba conteniendo la respiración. Empezaba a comprender la lógica diabólica de aquel plan. Mi hijo entró aún más en pánico, continuó Griselda Montenegro. Se encontró entre la espada y la pared entre mi plan de revelación pública y la amenaza de un chantaje de por vida por parte de Damián. Y entonces le ofrecí una salida. Le ordené: ve a verlo, le dije. Ve a ver a tu amo. Finge que te has pasado a su bando de forma definitiva e irrevocable. Háblale de mi plan. Dile que estás aterrorizado y que quieres ayudarle. Dale acceso al portátil de Isadora para que pueda borrarlo todo él mismo y convencerse de que todas las pruebas han sido destruidas. Gánate su total confianza. Haz que crea que el peligro ha pasado, que nos ha vencido. Isadora miró a esa mujer anciana con un sentimiento cercano al pavor sagrado. Su visita a mi habitación, sus súplicas. Todo era parte de la actuación. Su traición no fue una traición. Por primera vez en muchos años, mi hijo hizo exactamente lo que su madre le ordenó. Interpretó su papel. Y el mensaje que le envió Damián no es la prueba de su derrota, Isadora. Es la prueba de que nuestra trampa ha funcionado a la perfección. Se acercó a su escritorio, cogió una fina carpeta y se la entregó a Isadora. La presentación está lista. Mi gente la ha preparado basándose en sus materiales. Aquí está todo en la secuencia correcta. Mañana subirá al escenario y pulsará el botón. Isadora cogió la carpeta. Sus manos ya no temblaban. La desesperación se había desvanecido sin dejar rastro. En su lugar había un vacío helado y resonante, y una disposición absoluta. La trampa estaba tendida. La bestia, regodeándose en su victoria, caminaba directamente hacia ella. El salón de banquetes del mejor hotel de la ciudad era espléndido. Enormes lámparas de araña de cristal iluminaban a cientos de invitados con vestidos de noche y trajes caros. Tocaba una orquesta en directo. Los camareros servían champán. Era el triunfo del grupo Montenegro, una celebración de poder y éxito. Isadora entró en el salón con Griselda Montenegro. Llevaba un elegante y sobrio vestido de color burdeos que le había proporcionado la dueña de la casa. Se mantuvo detrás de Griselda Montenegro en su sombra. Todas las miradas estaban por supuesto clavadas en la matriarca, pero algunos reconocieron a Isadora y comenzaron a susurrar. Sentía sus miradas, pero no les prestaba atención. Hoy para ella no eran más que decorado. Damián estaba en el centro del salón. Era el rey de la noche. Reía, recibía felicitaciones, estrechaba manos. Muchos se le acercaban y le daban palmadas de compasión en el hombro. No te preocupes por esa licitación, Damián. Hiciste todo lo que pudiste. Sabemos cuánto esfuerzo pusiste. Y él asentía con una sonrisa humilde y agradecida. La sonrisa de Judas. En un momento sus miradas se encontraron. La vio de pie junto a Griselda Montenegro. En su rostro brilló la sorpresa y luego una sonrisa despectiva y triunfante. Dejó a sus interlocutores y se dirigió hacia ella con andares arrogantes. Griselda Montenegro se había alejado para hablar con alguien del Consejo de Administración, dejando a Isadora sola. No esperaba verte aquí, dijo en voz baja acercándose mucho. Olía a perfume caro y a éxito. ¿Has venido a ver cómo vive la gente de verdad? Isadora guardó silencio mirándole directamente a los ojos. Su calma pareció sacarle de quicio. Esperaba ver miedo, lágrimas, humillación. ¿Por qué no dices nada?, siseó. Claro, no tienes nada que decir. Por cierto, te diría que te fueras a casa, pero ya no tienes. Fue su última palabra la última gota de veneno, pero no surtió efecto. Isadora solo sonrió levemente. Esa sonrisa tranquila y un poco triste lo desconcertó. Frunció el ceño tratando de entender qué pasaba, pero ya era demasiado tarde. La música cesó. Un presentador subió al escenario y anunció que, como era tradición, la fundadora y propietaria de la empresa, Griselda Montenegro, pronunciaría un discurso. El salón estalló en aplausos. Griselda Montenegro subió lentamente al escenario, se acercó al atril y recorrió a los invitados con una mirada pesada y autoritaria. Los aplausos se extinguieron. Buenas noches, señoras y señores colegas. Su voz, amplificada por el micrófono, resonó por todo el salón. Cada año en este día celebramos nuestros logros, pero hoy no quiero hablar del pasado, sino del futuro. Este año el futuro de nuestra empresa ha sido salvado. Y no lo he salvado yo, ni el Consejo de Administración, sino la inteligencia, el coraje y la diligencia de una mujer. Hizo una pausa y todos en el salón se quedaron perplejos. Isadora Serrano, por favor, suba al escenario. Cientos de cabezas se giraron hacia Isadora. Un silencio de asombro se apoderó del salón. Damián, que estaba cerca, se quedó con la boca entreabierta. Vio cómo su mujer, a la que había echado al frío unos días antes, caminaba tranquila y segura hacia el escenario, bajo las miradas de toda la élite de la ciudad.
Isadora subió al escenario. Griselda Montenegro le asintió en silencio y se hizo a un lado dejándola sola frente al atril. En su mano, Isadora sostenía un pequeño mando para el proyector. Pulsó un botón. Las enormes pantallas a los lados del escenario, que hasta entonces mostraban el logotipo de la empresa, cobraron vida. Y la primera diapositiva que apareció no fue un saludo, sino una fotografía ampliada a tamaño gigante de la firma de Damián García bajo una de las actas falsas de trabajo para Romero S.L. Un murmullo de desconcierto recorrió el salón. Damián palideció. Isadora volvió a pulsar el botón. Siguiente diapositiva. Las pantallas se apagaron y comenzó un vídeo. El reservado granulado y en blanco y negro de un restaurante. Flavio Montenegro mirando nerviosamente a su alrededor y el fajo de billetes que esconde en su maletín. El salón ahogó una exclamación. Todos se giraron hacia Flavio, que estaba junto al escenario blanco como un muerto. No apartó la mirada. Miró la pantalla aceptando su castigo. Botón. Siguiente diapositiva. El esquema del flujo de dinero. Decenas de flechas que iban desde las cuentas del Grupo Montenegro a empresas fantasma y finalmente confluían en un solo punto la cuenta personal de Zaira Romero. Otro botón y en las pantallas apareció una gran fotografía en color. Damián abraza tiernamente a una embarazada Zaira en la entrada de la clínica. En sus manos las ecografías. Una pareja feliz. Futuros padres. Las mujeres del salón jadearon. Alguien reconoció a Zaira sentada en una de las mesas más alejadas y la señaló. Ella se encogió en su silla cubriéndose la cara con las manos. Botón. Planos y documentos constitutivos. Horizonte Urbano S.L. Con los nombres de García y Romero como fundadores. La prueba de la creación de la empresa parásita. Y finalmente, la última diapositiva. El acorde final. La famosa propuesta de licitación perdida y la página en blanco, en lugar de la firma y el sello. La prueba del sabotaje. Isadora bajó el mando. En el salón reinaba un silencio sepulcral ensordecedor. Nadie susurraba, nadie tosía. Todos miraban alternativamente las pantallas y a Damián, que estaba de pie en medio del salón, como una bestia acorralada. Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de furia y terror. Todo había terminado. Era irrefutable. Se dio la vuelta para huir. Pero no había a dónde ir. 2 hombres con trajes oscuros ya se acercaban silenciosamente a su mesa. Otros 2 se dirigían a la mesa donde sollozaba Zaira. Griselda Montenegro se había encargado de todo. Los policías invitados a la gala como parte del público actuaron con rapidez y sin ruido. Damián no se resistió. Estaba destrozado. Cuando se lo llevaban pasando junto al escenario, su mirada se cruzó con la de Isadora. En sus ojos ya no había odio ni desprecio, solo un miedo animal y la incomprensión. ¿Cómo había podido? En ese momento Flavio subió al escenario. Se acercó al micrófono. Lo que han visto en el primer vídeo es verdad, dijo en voz alta y clara mirando al público. Fue mi error, mi delito, y estoy dispuesto a asumir el castigo por ello. A partir de este momento, renuncio a mi cargo de director general del Grupo Montenegro. Dejó el micrófono en el atril y, sin mirar a su madre, bajó del escenario. Griselda Montenegro se acercó al atril y tomó el micrófono. Acepto tu dimisión, le dijo a su espalda. Observó cómo se llevaban a Damián esposado siguiéndolo con una mirada larga y fría. Luego se giró hacia el público, puso una mano en el hombro de Isadora y le ofreció el micrófono. Isadora lo tomó. Miró al salón a los cientos de rostros que ahora la miraban no con juicio o curiosidad, sino con shock y respeto. Había recuperado su voz. Nuestra empresa ha sufrido un duro golpe, dijo con calma y seguridad. Su voz no tembló. Una traición desde dentro, pero nos ha hecho más fuertes. A partir de mañana iniciaremos un proceso de auditoría interna completa y reestructuración. Recuperaremos todo lo que fue robado y seremos aún más exitosos. Griselda Montenegro ha depositado su confianza en mí ofreciéndome el puesto de directora general interina y lo acepto. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el salón petrificado. Y ahora, si me lo permiten, la fiesta ha terminado. Mañana todos tenemos mucho trabajo por delante. Dejó el micrófono y sin mirar atrás bajó del escenario. Le había quitado su trabajo, su libertad, su reputación. Había ganado, absolutamente.